vamos a ver un ejemplo de juego de blanco y diana. Blanco y diana es la categoría de juegos deportivos más sencilla a nivel táctico. Puede ser muy complejo a nivel técnico, como el golf, pero si lo adaptamos suficientemente, podemos jugar desde las primeras edades. Por lo tanto, es ideal para hacer iniciación deportiva, iniciar en el pensamiento táctico de los más pequeños. Si los dividimos por objetivo, el objetivo para ganar, el objetivo es el de cómo ganamos el juego, ¿vale? Pues cómo ganamos el juego, podemos tener menor número de golpeos en deportes como el golf o ganamos el juego si alcanzamos la mayor puntuación. Aquí estaría la diana o los bolos, todos los tipos de juegos de bolos que hay. Si el juego es suficientemente rico a nivel de los elementos que lo conforman, este objetivo podría estar subdividido en puntuar, quitar puntos al contrario o prevenir que nos quiten puntos, ¿de acuerdo? Y este va a ser el ejemplo que vamos a hacer, diseñar un juego para que podamos tener esos subobjetivos. El pensamiento táctico y las tomas de decisiones van a estar todas ligadas a dos componentes muy sencillos, que es la fuerza y la dirección, ¿de acuerdo? Las preguntas que le haremos a los alumnos, a nuestros niños, serían de este tipo, con lo cual son muy sencillas, cosas que ellos pueden comprender perfectamente. Vamos a ver un ejemplo y luego veremos cómo podemos modificarlo. Hoy vamos a jugar un juego de blanco y diana, ¿de acuerdo? Tenemos varios aros, daros cuenta de que, nos vamos a dar cuenta de que no están lisos, ¿vale? Y eso va a influir en cómo tenemos que tirar, ¿vale? Vamos a darle puntuación. ¿Qué puntuación le podemos dar? ¿El doble? Cada aro el doble. Sí. Entonces, podemos empezar por 5. Sí. Y serían... 5, 10, 20, 50. Y el de en medio, vamos a dar, en vez de 40, 50, porque es súper difícil. Tenemos 4 pelotas. La vamos a tirar en el orden que queramos. Luego tenéis que ir viendo cuál es mejor tirar. ¿En qué orden? ¿De acuerdo? Ya lo veremos. Luego lo decidimos. Vamos a tener que decidir otras cosas, como por ejemplo qué pasa si rebota en la pared y la metemos, ¿vale? A lo largo de esta línea podemos tirar en cualquier posición, ¿vale? ¿Vamos a tener que tirar siempre del mismo sitio o será mejor a veces movernos? Movernos. Depende de dónde estén las pelotas situadas en la diana. Porque a lo mejor nos molestan, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces si nos molestan, ¿qué tenemos que hacer? Movernos. Movernos. Y si queremos tirar no al centro, sino a quitar una de los contrarios, ¿cómo tenemos que tirar? Igual de fuerte, flojo, Más fuerte. más fuerte para quitar, ¿vale? Venga, vamos a probar. ¿Quién empieza? Yo. Venga. Vamos a tirar las 5 pelotas uno y luego las 5 otras, el otro, ¿vale? Vale. Y luego cambiamos. Vale. Y sumamos los puntos de las dos partidas, Está bien. ¿vale? ¿Quién tiene ventaja? ¿El que tira primero o el que tira segundo? El que tira segundo. ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer cuando tiras segundo? Pues derribar las pelotas de los otros. Pero el que tira primero tiene también una ventaja, que es que no hay pelotas. ¡Hala! Muy bien, me toca. Bueno, voy a intentar lo primero quitarte esa del medio. No. ¿Sí? Pero la vez tú también te quitas una. Bueno, pero ahora tengo la vía libre. Yo me llamo Álvaro y voy a cumplir 4 años. En el juego. Lo que tiene más puntos. ¿Y cómo hay que tirar para hacer los puntos? Despacito. Pero yo he tirado al 5. He tirado con esta al 5. ¿A los 5 puntos? Sí, ¿Y cómo lo has hecho? tirando abajo. Vamos a establecer primero las reglas. Si te diera a elegir entre lanzar primero las pelotas pequeñas o primero las pelotas grandes, ¿cuáles elegirías lanzar primero, las pequeñas o las grandes? Las pequeñas. ¿Por qué? Empiezas con las pequeñas, ¿no? Luego con las grandes
le da porque tiene más fuerza y lo manda a otro lado. Ah, muy bien. En cuanto a las reglas, ¿vale que rebote la pared y luego vuelva? ¿Sí o no? Sí. Primero vamos a jugar con la regla de que sí vale y después pensamos qué puede pasar si modificamos la regla y hacemos que no valga. Si no rebota en la pared, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tendríamos que tirar? Si no rebota en la pared, ¿Cómo tendríamos que tirar? ¿Más fuerte o más flojo? más flojo. Igual, pero con el pie. Muy bien. Me toca a mí primero, luego a mi padre.